Voy a empezar presentándome y presentando a la persona que me va a acompañar. Bien, yo soy Virtudes Muñoz, soy la directora del Grupo Pedro Nicolás, Centro de Preparación Específico de Oposiciones Docentes. Y bueno, me acompaña esta tarde mi compañero de equipo, Pedro Nicolás, que es la persona fundadora de la academia y la que tiene una trayectoria larguísima en pues, todo este tipo de esta preparación, ¿no? Una experiencia muy, muy dilatada. Comentar que yo voy a hacer la presentación. Os pido que no haya interrupciones durante la misma, voy a intentar ser breve para luego dar lugar a las preguntas y que podáis aclarar todo aquello que no se os quede del todo claro. Y comentar que Pedro luego me apoyará al final en la parte de aquellas preguntas, pues que iremos contestando a la limón, uno u otro, en función de lo que vayáis consultando. Creo que no he dicho que soy maestra y soy licenciada en psicopedagogía. Tengo una dilatada experiencia como maestra en educación primaria, durante más de 40 años, o sea, mucho tiempo. Y luego también mucha experiencia como preparadora de oposiciones y como miembro de tribunal. Al igual que, por supuesto, Pedro, en su ámbito también y en su especialidad, que es el área más de primaria, infantil, pedagogía terapéutica y orientación educativa. Muy bien, pues a partir de ahí necesito, perdóname un momento, necesito que me Sonia. Bueno, lo que os he comentado, deciros que las preguntas pretendemos que se den lugar al final de la presentación y el objetivo de esta tarde pues es un doble objetivo. Para los que por primera vez os presentáis a la oposición y no sabéis muy bien de qué va esto o simplemente no tenéis información de los cambios que se han producido en este último año a raíz de las medidas extraordinarias que el Gobierno ha establecido, entonces, los que no tengáis claro todo esto, pues aclararos este asunto y para todos aquellos que ya tenéis alguna trayectoria en la preparación de oposiciones, que ya os habéis presentado en algún momento, pero que realmente no, pues ahora mismo estáis un poco despistados porque es verdad que mucha gente nos llama diciendo, bueno, pero es que estoy con la normativa un poco confusa, me parece que no sé, me siento insegura. Bueno, pues todo eso es lo que vamos a explicar esta tarde en unas líneas muy generales. También adelanto que luego tenemos a disposición a todo nuestro equipo interno de profesorado y de tanto de profesores y de equipo técnico que estarán a vuestra disposición o estaremos a vuestra disposición para aclarar todas aquellas dudas que podáis tener o que surjan a lo largo de esta exposición y que no seamos capaces de aclararos hoy o no haya tiempo, etcétera. Pero bueno, lo que quiero decir es que trataré por todos los medios de que la exposición, aunque son 40 y pico diapositivas, muchas de ellas las pasaré bastante rápidas para ir al meollo de la cuestión y aquellas cosas que considero que son más importantes y más relevantes para este inicio de curso. Decir también que para los que ya os habéis presentado en alguna ocasión, pues esta presentación tiene el objetivo de ser un poquito el reseteo. Es decir, estamos al 30 de agosto, hemos pasado un verano, hemos tenido un año de no oposiciones, sobre todo me dirijo en este caso a la mayoría de vosotros que sois alumnos de primaria e infantil. Y bueno, pues ahora requiere volverse a poner las pilas, volver a poner la cabeza en modo oposición. Este año es mi año, este año lo voy a conseguir. Y de esta forma, pues, no sé, es como ese pistoletazo de salida para arrancar con este nuevo curso. Bien, como os he dicho, pues a mi lado tengo a Pedro Nicolás, que estará de respaldo para aquellas cuestiones que podamos resolver entre los dos. Y sin más, voy a iniciar la presentación. En cuanto mi equipo técnico me... ¿Vamos a Canva? Bueno, pues la presentación...
me fastidia, no me digas que me están oyendo. Llevas 2 minutos sin audio. Bien, disculpad porque me acaban de decir que llevo 2 minutos sin audio. Bueno, 2 minutos lo recuperamos rápidamente. Estaba diciendo que la motivación es un elemento fundamental y que tenemos que tener muy presente ahora en el arranque del curso. La motivación no solamente es el inicio, sino es el mantenerla durante los meses que dura la preparación, que van a ser 10 meses. Insistía en que esto va a ser tarea vuestra sobre todo, de tener la capacidad de automotivaros y también tarea del profesorado y no solamente del profesorado, sino del equipo técnico, decía, de aquellos que ya sois alumnos nuestros y estén matriculados y de las personas que en un momento determinado puedan decidir prepararse con nosotros. Entonces, la motivación fundamental. La disciplina, tan fundamental como la motivación. Es decir, el día a día ha de ser, pues, seguir el ritmo que el profesorado os vaya marcando. ¿Por qué? Porque está todo muy tasado. Insistía en que nosotros llevamos una trayectoria muy larga en la preparación de oposiciones y tenemos los tiempos muy medidos. Entonces, sabemos aquello que funciona y lo que no funciona, que es dejar las cosas para última hora, etcétera. Entonces, recomendaros, si os preparáis con nosotros, si os preparáis de forma autónoma o con cualquier otro lugar, que sigáis la disciplina que vuestro profesor o profesora, vuestro preparador, os vaya marcando. Porque él sabe o ella sabe cuál es la clave, cuáles son las claves de que esto funcione adecuadamente, de que se llegue a tiempo con todo. Y eso es algo que, vamos, es conveniente que os dejéis guiar y respetéis esos ritmos. Por supuesto, la actitud de voy a por ello, este es mi año, lo voy a conseguir. Es decir, eso no lo tenemos que dar nosotros, es un feedback que permanentemente nos tenemos que proporcionar y eso unido al compromiso de, como decía antes, relacionado con la disciplina, el compromiso de ir haciendo las tareas, de ser capaces de pedir ayuda cuando se necesite, no solamente la ayuda en el ámbito didáctico, sino también la ayuda emocional, la ayuda de soporte cuando nos pueda bajar esa motivación que vamos a necesitar mantener alta. Muy bien, pasamos al siguiente punto y ya entramos de lleno en lo que serían los aspectos más técnicos de lo que os quiero compartir. Vamos a hablar de los modelos de oposición para los próximos 2 años, las estrategias para tener una preparación excelente, los elementos que debe tener una unidad didáctica para ser también excelente y realmente defendible y aspectos de normativa. Los modelos de oposición para los próximos 2 cursos, para aquellos que todavía no estéis al tanto, sabemos que hay alumnos que todavía están despistados porque no están dentro del mundo académico, están trabajando en otros ámbitos o sencillamente pues porque no se han enterado. El año 2024, concretamente en primaria, y el 2023 ya ha sido en secundaria, son 2 años de transición o 2 años excepcionales en la preparación. Por el tema de las medidas urgentes para reducir la interinidad que en su momento el Gobierno de España estableció, pues estos 2 años, el 23, que insisto ya ha pasado, y el 24, que será el próximo año de primaria, son 2 cursos en los que la modalidad de oposición ha cambiado. En lugar de haber unas pruebas, como ahora veremos en las siguientes diapositivas, como era hasta el momento, estos años son 2 años en los que se simplifica sustancialmente, en la mayoría de comunidades autónomas, se simplifica sustancialmente el modelo de preparación, o sea, el sistema. Lo cual es una razón óptima para decir, oye, pues este año que es más sencillo, voy a optar por prepararme a tope y de considerar que este va a ser mi año, puesto que voy a tener unas condiciones más favorables que en otras situaciones. El año 2024, en las comunidades que os pongo ahí, solamente se va a utilizar lo que hemos dado en denominar ya la vía 2. Esa vía 2 solamente hay una prueba con 2 ejercicios que no son eliminatorios. Sabréis la mayoría que hasta ahora había un primer ejercicio que era examen del tema, supuesto práctico, y si se superaba esa prueba se pasaba a la siguiente, que era programación, unidad didáctica y defensa de la unidad didáctica. Y, sin embargo, esta modalidad de este año, la de esta vía 2, nos permite pasar, hacer un primer tema y se apruebe o no, pasar a la segunda prueba, que sería el desarrollo y la defensa de la unidad didáctica, junto con el debate con el tribunal, y luego se haría la nota media de esas 2 pruebas. Entonces, en estas comunidades autónomas, que no me voy a alargar, ya luego tendréis la presentación para verlas con detenimiento, entre otras la Comunidad de Murcia,
se opta por la vía 2. El primer ejercicio, elaboración de un tema a elegir entre 3 al azar, 2 horas de duración, se califica sobre 10 puntos. Y el segundo, como he dicho, elaboración, entrega de la unidad didáctica con un debate ante el tribunal, con estos minutos, 45 minutos de exposición de la unidad, debate ante el tribunal de 10 minutos y todo se califica sobre 10 puntos. La nota final de esta vía es la media aritmética de las dos calificaciones. O sea, que aquí nos podemos permitir el lujo de hacer un tema mediocre, que bueno, no es lo ideal. Nosotros nunca recomendamos la mediocridad, siempre intentamos apostar por la excelencia, pero si en un momento determinado pues el tema no ha salido todo lo bien que nos gustaría, podemos luego suplir esa carencia con un examen excelente en la unidad didáctica. Bien, la vía 3 sí que las pruebas son eliminatorias como las que hemos conocido hasta ahora. Entonces, solamente estas 4 comunidades autónomas, Aragón, Cataluña, Castilla-La Mancha y Navarra, para los maestros se optarían por esa vía 3. Pasamos a qué consiste esta vía 3, que no me voy a detener tampoco mucho. En esta vía tenemos supuestos prácticos y el ejercicio del temario, elaboración de un tema entre 3 elegidos al azar, se califica el 50% y esta prueba es eliminatoria, es decir, si no se pasa esta, no pasamos a la siguiente. Y luego la segunda prueba, la entrega de la programación didáctica que habremos elaborado a lo largo del curso, de la especialidad concreta, la defensa de esa programación didáctica durante 30 minutos, la de exposición de una de las unidades didácticas elegidas también entre 3 de las que tenemos incluidas en nuestra programación y luego el debate ante el tribunal de 15 minutos. Bueno, aquí sí que no me voy a detener nada, es esta documentación que he dicho al principio, no sé si me habéis escuchado todos, esta información para que sepáis que hay comunidades que optan por vía 2, otras por vía 3 y que sea un documento de consulta para aquellos que todavía no tengáis claro dónde os queréis presentar o que seáis de otras comunidades autónomas, podáis consultarlo y decidir en función de lo que más os convenga. Esto lo paso rápido. Bien, y ahora ya vamos a pasar a las estrategias a tener en cuenta para tener una preparación excelente. Hace un rato comentaba con alguna alumna que ha venido a informarse, ¿no?, que el tema de la suerte en esto de la oposición a nosotros nunca nos ha gustado. O sea, no vamos a negar que, bueno, siempre uno puede tener un mal día, siempre puede salirte un tema que no has preparado demasiado bien, pero es cierto que cuanto mejor preparado estás, menos posibilidades le dejas al azar. Y eso es una realidad que no es indiscutible. O sea, preparar una oposición no es jugar a la lotería, preparar una oposición es hacer un trabajo consistente y nuestra experiencia nos demuestra que cuando ese trabajo se hace bien hecho, los resultados se ven. A lo mejor no vas a sacar la plaza a la primera, no vas a sacar, no sé, una nota a lo mejor tan excelente como considerabas que podías sacar, pero está claro que en esta carrera de fondo, que son las oposiciones docentes, bueno, cualquier oposición, pues las cosas hay que hacerlas bien. Y nuestra opinión es que por lo menos hay que hacerlas bien una vez, porque si tú preparas este año una oposición 100%, ese trabajo ya no te lo va a quitar nadie. Luego puede ser que tengas que mejorar cosas, que decidas que el año que viene o la próxima oposición, si no has conseguido tu plaza este año, pues quieras modificar algún aspecto, etcétera, pero sí que es verdad que ese trabajo bien hecho lo tienes para siempre. Y eso es algo que al menos una vez en tu carrera profesional has de hacer. Bien, ¿qué vamos a tener en cuenta? Primero, como hemos dicho al principio, tienes que tener en cuenta tu motivación intrínseca, que ha de ser muy fuerte, pero también tienes que tener en cuenta dejarte llevar. Tienes que confiar en la persona que te va a guiar en este proceso y dejarte llevar por los tiempos que te marcan, por las orientaciones de todo tipo que te vayan diciendo, por las estrategias desde la organización del estudio a todo lo demás, para realmente no pensar que tú por tu cuenta lo puedes hacer. Si decides prepararte con alguien, hazlo y sigue a esa persona que va a ser tu coach, vamos a llamarlo ahora, que es un término que se utiliza con mucha frecuencia, ¿no? Considera que esa persona te va a estar apoyando no solo en los aspectos didácticos, sino también en esos aspectos que hemos dicho al principio de motivación,
de momentos de bajón, momentos en los que consideras que no vas a poder, los momentos finales que suelen ser más tensos cuando uno se acerca el examen, en los cuales uno piensa que ahora no, que no me sé nada, ese tipo de cosas que nos pasan a todos. Bueno, pues apóyate y déjate guiar. Sería el primer mensaje, pero lo vamos a resumir, este mensaje sería un mensaje global, lo vamos a desglosar ahora en 8 estrategias fundamentales. Primera, participar en todas y cada una de las clases. Si realmente te vas a preparar con alguien, si vas a tener una academia, un preparador, etcétera, si te preparas con alguien, has de ser disciplinado. Ahora, con el tema este online, que muchos de vosotros optáis por esta vía, que es fantástica, nosotros no tenemos nada que decir, está funcionando genial y es una vía fundamental, pero hemos de reconocer que se nos puede prestar un poquito a, bueno, la clase como se me queda grabada, pues ya me la veo otro día, que está bien, porque si tú la clase la tienes martes y el martes trabajas, pues no la puedo ver el martes, pero intenta verla el miércoles. O sea, no empieces a acumular clases que luego realmente se te van a hacer un poco bola, ¿no? No vas a ser capaz de digerir. Entonces, esa disciplina es conveniente, yo diría, es imprescindible que la mantengas, porque luego los meses pasan, las semanas pasan, al inicio nos creemos que tenemos muchísimo tiempo por delante porque vemos 10 meses y decimos, bueno, de aquí a junio todavía queda mucho, pero luego es cierto que cuando llegan determinadas fechas ya empezamos a notar que si no hemos ido al día con las tareas, pues se nos hace un poco cuesta arriba y se hace difícil de digerir. Pasamos a la siguiente estrategia. Llevar al día el estudio y síntesis o resumen de cada tarea con el repaso de las anteriores. Esto es como en la escuela. O sea, luego se lo decimos a nuestros alumnos, pero en realidad es cierto que a veces no siempre nos lo aplicamos. Llevar el tema leído previamente a la clase. Una lectura rápida o un subrayado, pero que cuando el profesor o profesora esté explicando no te suene a chino lo que esté contando, sino que sea pues, ya que puedas hacer una escucha mucho más activa y mucho más participativa. Y, por supuesto, llevar al día todo lo anterior para ir repasando y que no se te vaya quedando olvidado lo que ya has estudiado. Todo esto entendiendo, perdona que haga un paréntesis, entendiendo que cada uno tiene su ritmo y esto es algo también en lo que quiero incidir. Quizá muchos de vosotros estéis a tope y eso es lo que esperamos, ¿no? Que todos estéis pensando que este es vuestro año, que vaya a sacar la plaza y tal, genial. Pero también sabemos que hay circunstancias personales, laborales, de muchos de vosotros que no os permiten llevar un 100%. Bueno, eso es algo que vuestro profesor debe saber, vuestro preparador. Y no agobiaros si tenéis que ir a un ritmo un poco más lento, siempre y cuando vuestro profesor esté informado y se pueda adaptar todo a vuestras necesidades y a vuestro ritmo realmente personal. A nivel de las tareas, pues bueno, si funcionáis, como en nuestro caso, con un campus virtual, nosotros tenemos perfectamente distribuidas las tareas y lo que cada semana hay que realizar. Importantísimo que estas tareas se realicen. Si estamos haciendo la unidad didáctica tiene 12 apartados, pues es fundamental, porque ya está planificado, ¿no? Desde el principio, que esos apartados se vayan realizando semana a semana. Por lo mismo que comentaba anteriormente, porque hoy dice, bueno, esta semana no lo hago porque tal, la semana que viene porque me ha surgido no sé qué, la otra porque he tenido un compromiso, etc. Cuando te vas a dar cuenta, se te han acumulado 3, 4, 5 tareas que realmente luego se hace muy difícil o se hace más complicado, no es imposible, porque vuestros profesores siempre van a estar ahí, os van a apoyar, porque me consta que siempre nadie se queda al final colgado, pero realmente es mucho más difícil si las tareas se van acumulando que si se van haciendo al ritmo pausado que se va marcando desde el inicio. Seguimos. Llevar al día al estudio, bueno, esto no voy a insistir más, perdón, es que me he ido al anterior. Estudiar los temas y preparar la unidad didáctica con los criterios de calificación del tribunal. En el caso de nuestro centro de formación, Grupo Pedro Nicolás, nosotros siempre, el alumno siempre va a tener, y el profesor, por supuesto, los criterios de calificación del año anterior a la oposición, la última oposición, en este caso, de magisterio. Con esos criterios de valoración es como se va a hacer el estudio, tanto el estudio y la elaboración de la unidad didáctica, o sea, las dos partes que constituyen la oposición de la vía 2 en este momento. Siempre con unas referencias claras que sabemos que pueden modificarse al final, porque siempre los criterios del tribunal
aparecen casi en las últimas 15 días, un mes previo a que se desarrolle el examen, pero las modificaciones son mínimas, siempre los criterios oscilan muy poquito y en cualquier caso son modificaciones que en un momento determinado se cambian rápidamente. Pero funcionamos todo el tiempo con esos referentes que son los criterios del tribunal del año anterior. Otra cuestión muy importante. Estamos en una era digital, en una era de los WhatsApp, en la era de la simplificación del lenguaje a la mínima expresión. Esto en una oposición como la de magisterio no nos sirve y entonces tenemos que cambiar, no digo todo el mundo, pero tenemos que cambiar muchísimo el chip. Venimos de una universidad en la que se tiene muy en cuenta o básicamente los exámenes son tipo test. Se trabaja muy poco la redacción en general. Se trabaja muy poco la exposición oral también. Y este es un examen, una oposición en la que el examen es escrito de forma manual y la defensa pues es una defensa oral. Con lo cual, esas carencias que supuestamente quizá no deberían estar, porque todos somos universitarios, venimos de una experiencia pues ya amplia, podemos tener un máster o varios, etcétera, pero es verdad que no se ha primado este tipo de comunicación oral y escrita. Y nosotros lo notamos mucho en todos los años que llevamos de preparación. Detectamos que esto es una carencia de la cual hay que ser consciente, o sea, es perfectamente suplible, pero a veces nos encontramos con alumnado que se resiste un poco a este asunto, y vienen con comentarios, con frases del tipo de, bueno, es que está en mi letra. Bueno, pues si es tu letra y no es una letra legible, sí o sí la tienes que cambiar. Es decir, puede ser que tengas que comprar caligrafías de Rubio y empezar por el principio. O sea, lo estoy exagerando un poco, pero es que quizá tengamos que hacerlo así, porque no vale una mala letra, ya no solo estoy hablando de faltas de ortografía, sino de una mala grafía, porque al tribunal se lo ponemos difícil y al tribunal hay que ponérselo fácil. Como hay una frase por ahí que dice que nunca vas a tener una segunda oportunidad para una primera impresión. Entonces, estaréis de acuerdo conmigo, sobre todo si alguno ya tiene experiencia como docente, que cuando uno ve el examen de un alumno bien escrito, bien presentado, con los márgenes adecuados y con una grafía que no cuesta trabajo, que no hay que descifrar, pues lógicamente la predisposición a leer ese documento es mucho más favorable que si es una presentación sucia, con tachones, con los márgenes no definidos, etc. Entonces, esto es algo que tenemos que tener en cuenta sí o sí y que no es negociable. Entonces, es lo que hay. Todos partimos o todos partís de esos mismos condicionamientos y hay que ir a mejorar y dejarse también orientar en, oye, no podemos utilizar abreviaturas que utilizamos cuando escribimos en WhatsApp, que suele darse mucho, el PQ en lugar de por qué, por ejemplo, cosas de ese tipo, porque estamos en otro tipo de contexto. Igual que uno no va a una boda vestido igual que se va a la playa, pues en un contexto de oposición estamos en un ambiente de formalidad y esa formalidad a nivel ortográfico hay que tenerla muy en cuenta. Bien, luego es muy importante también la puesta en escena de la unidad didáctica. También en nuestra experiencia nos hemos dado cuenta que hay una cierta resistencia por ese miedo escénico que la mayoría de las personas tenemos. Hay una cierta resistencia a hacer la exposición oral. Es algo que se va demorando, ¿no? Ya después, ¿no? Cuando la tenga completa, ¿no? Y lo que sucede es que nos llega el final, nos suele llegar mayo, casi luego junio, y hay personas que todavía no han hecho esa exposición oral. Bueno, la exposición oral no es algo que se improvisa. Esto es como, imaginemos que vamos a representar una obra de teatro y no sabemos el guión, ¿vale? No sabemos el guión, no lo hemos estudiado, lo tenemos memorizado. Pero de ahí a que la puesta en escena resulte, de una comunicación adecuada, que sea receptiva para las personas que lo están escuchando, hay una diferencia. Estaremos de acuerdo en esto. Entonces, es necesario entrenar esa unidad didáctica. Al principio, con un apartado cortito de la unidad. Al principio casi con una lectura, lo que nosotros llamamos pues casi una lectura escenificada, ¿no? Con el guión delante y bueno, mirando el guión y mirando al profesor o a los alumnos, pero un poco ir soltándonos en ese sentido. Pero
tengamos claro que es un entrenamiento que se debe producir progresivamente y no vale dejarlo para el final. Esto es una recomendación importantísima. Y luego sabemos que el debate con el tribunal también es fundamental. A veces se va a producir, la mayoría de las veces, a veces incluso no se produce porque el tribunal pues, decide no hacer preguntas, que eso es algo también que a los opositores les suele llevar un poco de cabeza. Es que a mí me preguntaron mucho porque no lo había hecho bien o no me han preguntado nada, pues lo he hecho tan mal que no han necesitado preguntarme nada. Bueno, pues ni una cosa ni otra, no hay que hacer conjeturas en ese sentido, pero sí que hay que ir preparado, porque el debate con el tribunal es la guinda del pastel, es decir, es donde se va a ver de una manera clara y contundente pues, la soltura y la solidez de los conocimientos que tienes como docente. Bien, pasamos al punto 6. Muy importante la normativa. La normativa es el caballo de batalla porque resulta pues, más ardua que cualquier otro conocimiento, cualquier otro contenido que se vaya a trabajar, ¿no? Pero es cierto que hay que dominarla. Y no solamente hay que dominarla, sino que hay que integrarla. Es decir, hay que primero conocerla y luego saber utilizarla adecuadamente, tanto en los temarios, eso va a ser más fácil porque ya están los temarios elaborados con la normativa incluida, pero sí que en la unidad didáctica tenemos que saber hacer alusión a ella de una manera adecuada, oportuna, para que el tribunal vea que no solamente conocemos la normativa, sino que sabemos aplicarla en su momento justo. Disculpad, que voy a beber un poquito de agua. Otra estrategia fundamental es trabajar desde el primer momento el control del miedo escénico y las expectativas bajas ante la oposición. Lo que he dicho del miedo escénico justo hace un momento con relación a la unidad didáctica, lo quiero reiterar ahora. Es decir, ese miedo escénico todo el mundo lo tiene, la única forma de romperlo es entrando al toro y decir, no, esto es sí o sí. Porque además, hago un paréntesis, en el modelo, en la vía 3, a uno le cabe la posibilidad de decir, bueno, es que si no apruebo el tema, no apruebo el supuesto práctico, a lo mejor no llego a la exposición oral. Pero es que en la vía 2 vas a llegar sí o sí, porque como he dicho al principio, la prueba no es eliminatoria. Entonces, hagas como hagas el tema, vas a tener que hacer la defensa. Entonces, en este sentido, no negociéis y echaros a la piscina cuanto antes. Y luego las bajas expectativas. Bueno, los tipos de mensajes de, bueno, no voy a ser capaz, madre mía, si es que esto no, porque es muy difícil. O sea, esto es autosabotaje y una cosa que a mí me gusta mucho trabajar con mis alumnos del colegio, ¿no? ¿Con qué persona es con la que más hablas a lo largo del día? Empieza a pensar, ¿no? Con mi madre, ¿no? Pues con mi novio, ¿no? Y al final uno se da cuenta que con quien más habla a lo largo del día es con uno mismo. Entonces, cuidado con los mensajes que nos damos a nosotros mismos porque nos podemos estar haciendo un daño ahí subliminal que, bueno, que no es despreciable, con lo cual tengámoslo muy en cuenta. Punto 8. Mirad, como este año solamente son 2 elementos los que van a influir en el examen, los que van a constituir la oposición, que son el tema y la unidad didáctica, nosotros estamos apostando porque el alumnado que quiera ir a lo excelente trate de personalizar su tema. Los temas están adaptados, están perfectamente, digamos, básicos y bien estructurados para hacer una defensa más que excelente del mismo, ¿no? Pero es cierto que también como miembros del tribunal que hemos sido, nos damos cuenta, y bueno, yo tengo parte de nuestro profesorado, la mayoría también ha tenido esa experiencia, nos damos cuenta que el tribunal, hombre, valora que cuando hay unos temas que se repiten hasta la saciedad y que un opositor y otro opositor repite y repite y siempre son iguales, bueno, pues no es que se vaya a penalizar, pero si alguien se sale de esa norma, sí que se valora como algo excelente. Entonces, es muy importante, desde nuestro punto de vista, que este año, que no hay supuestos y que no hay que elaborar programación didáctica, se tenga en cuenta que podemos permitirnos el lujo, entre comillas, de personalizar nuestros temas. ¿De qué manera lo podemos hacer? Bueno, podemos tener un pack de documentos, de hecho nosotros los vamos a tener en nuestra página web disponibles en breve, un pack de documentos básicos en los cuales nos podemos sustentar para
añadir algunos párrafos que personalicen ese tema. Pues una cita de un autor, una definición de otro, algo que esté fuera de lo que es el contexto del tema, o sea, no del contexto, sino que esté en el contexto del tema, pero que no esté ahí plasmado, darle nuestro toque personal. Podemos utilizar un diccionario de términos pedagógicos, que también lo tenemos a disposición para nuestros alumnos. Términos pedagógicos básicos, que en un momento determinado, pues, en lugar de dar por supuesto que ese término se conoce, pues hacer una aclaración, pues tal cosa, que se entiende por aprendizaje cooperativo. Pues bueno, hacer una pequeña definición y citar a un autor. Puede ser un elemento diferenciador. Por supuesto, todos tenéis materiales de la carrera que también podéis reutilizar y revisar y decir, bueno, pues de aquí puedo sacar esto, puedo ampliar en el apartado de las necesidades específicas de apoyo educativo esto que vi en esta asignatura que me gustó mucho o de aquella presentación que este profesor nos dio, puedo sacar, en fin, podéis reutilizar materiales que ya tenéis. Profundizar en las necesidades específicas de apoyo educativo, como he dicho hace un momento, y luego algo muy importante que está también dentro de los criterios del tribunal es poner ejemplos de la página docente, de la práctica docente. Es decir, que no se trate solamente de la parte teórica, sino que podáis ejemplificar algún aspecto del tema con cuestiones de cómo eso se implementaría en la práctica. Estas son algunas de las sugerencias que os damos para que este año, como he dicho, os podáis permitir el lujo de hacer de vuestro tema algo un poco más personal y más excepcional. Bien, continuamos. Bueno, la definición de los elementos de la unidad didáctica, esto lo voy a pasar bastante por encima, porque en realidad creo que la mayoría, vamos, si no la mayoría los conocéis y si no los conocéis, pues los tenéis ahí como a modo de consulta. Empezando en la parte de la introducción, justificaremos el porqué de esa unidad didáctica, la contextualizaremos dentro del entorno social en el que está ubicado el centro, luego hablaremos del colegio en general o del instituto, en el caso de que sea UNIES, y luego las características de nuestro grupo de alumnos para que veamos pues las peculiaridades que ese grupo puede tener, si tenemos alumnos con necesidades educativas especiales, que todo eso nos conllevará a una determinada dinámica y a unas determinadas estrategias. A nivel de objetivos, tenemos los objetivos de etapa, que son el referente fundamental. Hago alusión a esto, me imagino que ya sabéis todos que la ley cambió y con la ley se modificaron los reales decretos, o sea, los reales decretos de los distintos currículums, tanto de infantil, primaria, secundaria y bachillerato, y luego las comunidades autónomas adaptaron todo esto a su contexto de comunidad autónoma, con lo cual el concepto de objetivos de etapa, competencias específicas, es un concepto nuevo que no había aparecido anteriormente en la ley anterior, y el concepto de objetivos didácticos que está relacionado con los saberes básicos, que es otro concepto novedoso en la normativa, que sería el equivalente a los contenidos, pero que ahora la denominación ha cambiado y la denominación es saberes básicos. Las competencias clave, que también se han modificado con respecto a las anteriores, son muy parecidas, pero se modificaron con respecto a la ley anterior. Después, la educación en valores sería otro punto fundamental a desarrollar en la unidad. La metodología, diferenciando las estrategias metodológicas, los espacios y tiempos en los que se va a desarrollar esa unidad didáctica, el tipo de agrupamiento, que normalmente serán diversos y variados en función de las actividades o de las situaciones de aprendizaje que se planteen, y los recursos materiales que se van a emplear para el desarrollo de la unidad. Las situaciones de aprendizaje y las actividades. Bueno, situaciones de aprendizaje es otro concepto que para los que no estéis familiarizados con ello, es un concepto que sería el equivalente a las actividades, solo que el concepto de situación de aprendizaje es un contexto como más globalizado, un contexto más amplio, que no desglosa las actividades de una manera muy compartimentalizada, sino que las engloba en algo que podríamos llamar, si no un proyecto, algo parecido, ¿no? Algo más amplio, con un sentido pues, más general que una actividad concreta y puntual. Después, actividades tenemos de varios tipos, también se deben incluir en la unidad didáctica, las actividades de motivación, de conocimientos previos, conocer qué es lo que el alumnado sabe del tema que vamos a trabajar, las de desarrollo propiamente, las de refuerzo, las de ampliación y las actividades de evaluación. Luego, importantísimo, la atención a la diversidad, tanto, para los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, y luego el plan de actuación personalizado, que ahora es la denominación nueva
que es la denominación PAP, lo que como se denomina actualmente, que también son cuestiones de la nueva normativa. Las actividades complementarias y extraescolares, también muy importantes, siempre muy relacionadas y muy intrínsecamente unidas a lo que es el desarrollo de la unidad para que tengan un sentido didáctico en todo momento. La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta es otra de las cuestiones en las que nosotros insistimos mucho. No solamente se trata de evaluar al alumno, de los aprendizajes que el alumno ha conseguido al finalizar la unidad, sino de evaluar nuestra propia práctica docente. Es decir, qué aspectos hemos tenido en cuenta, qué aspectos nos han funcionado, cuáles son aquellos que son susceptibles de mejorarse y que pretendemos mejorar pues, para siguientes unidades didácticas. Muy importante que esto se tenga en cuenta. A nivel de, ya para finalizar, lógicamente la normativa, la bibliografía y la webgrafía, es decir, las páginas web que hemos podido consultar. A nivel de normativa, ¿qué tenemos que tener de manera básica y fundamental? Esto también, nosotros que, como he dicho anteriormente, funcionamos con un campus virtual, toda esta normativa ya la tenemos insertada en el campus para que, independientemente de que esto siempre es un proceso muy dinámico y no estamos sujetos a que en cualquier momento nos pueda salir algún decreto nuevo, alguna resolución, algo así. Ahora mismo el marco normativo general no está previsto que se modifique porque la normativa va a ser la que es. De momento no ha habido un cambio de gobierno, ya no vamos a entrar en cuestiones políticas, pero no parece que vaya a producirse, con lo cual esto tiene visos de continuidad durante un periodo largo, ¿no? Normativa básica. Para empezar, la LOMLOE, nuestra ley de educación a nivel nacional. Los reales decretos de currículum, como su nombre indica, a nivel de reales decretos están hechos por parte del rey, firmados por el rey, y son de ámbito nacional. Y luego, los decretos de currículum a nivel nacional, que es a nivel, autonómico, que son aquellos que, en base a esos reales decretos a nivel nacional, se adaptan a las características de la comunidad autónoma. Ya adelanto que las diferencias son escasas, porque realmente el margen de modificación es muy poquito, pero bueno, siempre hay elementos relacionados con las características normalmente regionales, con la cultura, etcétera, que sí que son de la propia idiosincrasia de esa comunidad autónoma. Bien, la atención a la diversidad, ¿qué normativas suelen estar? Hablo en general, no solamente de la comunidad de Murcia, que es desde donde os estoy hablando, sino de en general todas las comunidades tienen un decreto de atención a la diversidad, una orden de atención a la diversidad y luego suele haber resoluciones varias que complementan esos documentos básicos de atención a la diversidad. A nivel de convivencia, también todas las comunidades autónomas tienen su decreto de convivencia y en algunos casos también alguna resolución que las complementa. Deciros también que, bueno, para el alumnado que se prepare en Grupo Pedro Nicolás, pues adaptamos a la comunidad autónoma que cada uno se vaya a presentar toda la normativa, es decir, que cualquier persona que se presente por cualquier otra comunidad que no sea la de Murcia va a tener sus orientaciones metodológicas y su normativa adaptada a esa comunidad. A nivel de otra normativa, muy importante todo lo que está relacionado con las tecnologías de la educación, a nivel de orientaciones para padres y luego algo que todos los años aparece, se publica, normalmente siempre a final de curso, durante el verano, durante el mes de julio, son las orientaciones propias, las instrucciones de principio de curso para el año en curso. Entonces siempre pues hay alguna pequeña modificación, alguna pequeña aportación que hay que tener muy presente para, bueno, estar siempre al máximo nivel en cuanto a la normativa, que en ningún momento se nos pueda escapar nada que el tribunal considere que estamos desfasados y que no controlamos. Bien, y con esto finalizo. Creo que aquí os dejo la última diapositiva. Deciros que, bueno, que nos pongamos las pilas, que pasado mañana estamos en septiembre, que hay que coger con ganas. Los que se inician por primera vez lo cogen con ganas, siempre suele ser así. Los que ya han tenido la experiencia de otros procesos de oposición, pues bueno, dicen, otro año de oposición, pues venga. Pero tenemos que, esa automotivación de la que he hablado, tenemos que ponerla en valor y tenemos que decir, bueno, voy a por ello, voy a dejarme acompañar bien, voy a dejarme guiar con seguridad, con profesionalidad, sabiendo que tengo un respaldo de un equipo de profesores, porque aquí en Grupo Pedro Nicolás no solamente tenemos al profesor
que vaya a tener de referencia, que es vuestro hilo más directo, ¿no?, con la preparación, sino que hay todo un equipo detrás, tanto a nivel técnico como a nivel pedagógico. A nivel técnico me refiero a un soporte tecnológico, etcétera, y a nivel pedagógico, que siempre está de refuerzo para aclarar todas las dudas, para crear equipo y para que esa preparación tenga una solidez. Y por mi parte nada más. Espero no haberme enrollado mucho, espero que lo que os he dicho os haya aclarado cuestiones. Deciros que todos vais a tener, bueno, un documento con las 40, no sé si son 40, 50, 40 preguntas más frecuentes del tribunal. Pensamos que es un documento valioso para que lo estudiéis y lo vayáis mirando, porque nos va a ir rodando en cómo puede desarrollarse precisamente ese debate y tener respuestas fundamentadas en la normativa, fundamentadas en la metodología, fundamentadas en las bases pedagógicas, para que no sean respuestas, digamos, un poco al azar o un poco inconsistentes, sino que sean, como he dicho, esa guinda del pastel que nos demuestre o que demuestre al tribunal que realmente somos unos profesionales bien formados y que estamos capacitados para la tarea docente que se nos va a encomendar. Y bueno, decir ya también, bueno, aquí tenéis, al final de la presentación, tenéis nuestros datos de contacto, tanto correo electrónico como dirección postal como teléfonos, y deciros que tenéis la posibilidad de agendar. Si ahora con las dudas que vayamos resolviendo, etcétera, no queda del todo claro y queréis una información más personalizada, podéis agendar con cualquiera de nuestros asesores una reunión, una pequeña entrevista en la cual podáis de manera totalmente individualizada aclarar vuestra situación, preguntar aquello que deseéis y bueno, pues ver si la preparación que os podemos ofrecer realmente responde o puede responder a vuestras expectativas. Por mi parte, nada más. Ahora ya abrimos el turno de las preguntas. Perdonad que voy a contar con mi equipo técnico. Sí, contesto yo. Comento yo alguna cosa. Sí. Cosa. Bueno, sí. A ver, le voy a pasar la palabra a Pedro, que de manera breve va a comentar alguna cosilla. Bien, buenas tardes. Voy a contestar primero algunas de las preguntas que habéis puesto en el chat. Concretamente, Raquel, nos preguntas, porque te has incorporado un poco tarde, si las clases se quedan grabadas si se hace la formación online. Efectivamente, tú puedes ser alumna online o alumna presencial físicamente. Tanto en una situación como en otra, se os envía las clases grabadas desde la primera hasta la última, hasta final de curso, para todo el mundo, ¿de acuerdo? No solamente para los que vais a venir de manera presencial, ¿vale? Bien, voy a comentar yo una serie de matices que ha comentado Virtudes y haceros hincapié para que vayáis pensando algún tipo de matización a todas las cuestiones que se os va a ir ocurriendo, ¿no? Comentaba Virtudes al principio que este año la oposición es más sencilla. Pero tenéis que pensar que es más sencilla para todos los que se presentan. Precisamente por ser más sencilla, más simple, se acorta, todo el mundo tiene esa ventaja. Tienes tú que, precisamente, que sea para ti un reto, al ser sencilla, la voy a preparar de manera excelente. Ese sería el primer matiz, ¿no?, que quisiera yo señalar. Después ha hecho alusión a combatir
el miedo escénico, porque la mitad de la oposición de las pruebas estás delante del tribunal, exponiendo durante 45 minutos, nosotros aconsejamos que sean 40 y el tribunal te agradece que hayas recortado 5 minutos, y después que estés muy suelto o muy suelta a la hora de las cuestiones que el tribunal te señala. Por tanto, ¿no? ¿Cómo trabajamos el miedo escénico? El miedo escénico no lo trabajamos al final del curso de preparación, sino que lo vamos preparando desde el inicio. Cuando un preparador, ¿no?, explica un tema y dice, para la próxima clase, no, hay que tener memorizado este tema, cuando llega a la siguiente clase, lo que va a hacer es recordar el tema, o bien a través de preguntas de una introducción, una conclusión, ¿no?, una clasificación, unas características, para que os vayáis entonando a la hora de hablar en público, en este caso delante del preparador y delante de los compañeros y compañeras. Esto lo tenemos muy presente para que los niveles de ansiedad se controlen desde el primer momento. Y esto lo llevamos también acompañado de técnicas de control mental desde el primer momento, de una relajación, ¿no?, una verbalización, una serie de afirmaciones que os posibiliten que ese diálogo interno que comentaba Virtudes en su exposición sea un diálogo interno que aprovechéis y que vaya en beneficio vuestro. Después quería también matizar, ¿no?, antes de contestar a las preguntas que vais formulando, las situaciones de aprendizaje, que también ha hecho alusión Virtudes. Las situaciones de aprendizaje, para tener una definición, ¿no?, que os pueda ayudar a la claridad del concepto, viene a ser lo que yo denomino las actividades con alma. Es decir, el desarrollo de una actividad donde se indica cómo tú actúas como docente, cómo actúa el alumno, por qué tú actúas de esa manera para potenciar qué competencia, qué función ejecutiva, con qué técnica de modificación de conducta, etcétera, etcétera. Una situación de aprendizaje es donde, como ella comentaba, tú matizas con un objetivo didáctico o con una meta lo que el alumno tiene que realizar a través de una serie de actividades, ¿no?, a través de una actividad sola o a través de un día entero de clase. Después, incidir, ¿no?, al principio se ha hablado de la motivación. Daros cuenta que tenéis, ¿no?, que introyectaros, ¿no?, o que inyectaros en vena lo que viene a ser qué supondría dentro de 10 meses el que os sacarais plaza o aprobarais, sobre todo por una buena nota, la oposición. ¿Qué supondría en vuestra vida? ¿Qué parte del proyecto de vida podéis empezar a desarrollar? Quizás sea la independencia de tus padres, sea el tema de disponer, ¿no?, dinero para todos los proyectos que tienes, ¿no?, sean a nivel personal, a nivel de pareja, si tienes pareja, etcétera, etcétera. El nivel de motivación tiene que ser muy fuerte para que seas consciente de que viene un año largo, duro,
pero que os tenéis siempre que visualizar en ese 10 o 15 de julio, donde saldrán las notas y que aparecerá tu nombre y tus apellidos con una muy buena nota. Eso lo tenéis que tener muy presente. Los aspectos psicológicos son fundamentales. Y por último ya, con respecto a el cuestionario a la que también hacía virtudes como ponente alusión, ¿no? Esas posibles preguntas son 40 preguntas con sus respuestas correspondientes que os vamos, ¿no?, a regalar y que son preguntas que suele hacer el tribunal. Obviamente no pueden estar todas porque esas preguntas, ¿no?, el tribunal las realiza en el momento, pero son preguntas que están relacionadas con la práctica docente, con metodología, con normativa, con convivencia, con atención a la diversidad y, en definitiva, con currículum. ¿Vale? Y voy a mirar. Sí, Natalia pregunta si los casos prácticos en la vía 2 desaparecen de todas las especialidades. Sí, los casos prácticos en la vía 2 desaparecen, por lo menos, ¿no?, han desaparecido en secundaria en todas las especialidades. Ya en distintas, ¿no?, autonomías, la comunidad autónoma ya matiza si, ¿no?, los mantiene o no los mantiene. No vamos a hacer aquí alusión, pero en general desaparece, aunque sea música, aunque sea inglés y aunque sea francés, ¿no? Pero le ponemos un interrogante. ¿Por qué, no? Porque hay comunidades que han cambiado, ¿no?, de signo político, ¿no? Y pues como la normativa general es muy amplia y deja posibilidades a la comunidad autónoma por ser educación al estar transferida, ¿no?, podrían, ¿no?, poner, ¿no?, concretamente algún tipo de práctica, pero en general no. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? A ver, ¿alguna preguntita más? Bueno, en cualquier caso, por concluir, hemos preferido que no se alargue demasiado, estamos apenas una hora, que volver a insistir en que tenéis la posibilidad de consultarnos cualquier cosa que tengáis. Estamos en horario de mañana de 9:30 a 1:30, por la tarde de 4:30 a 8:30. Podéis agendar, como he dicho anteriormente, una entrevista individualizada de 20 minutos tranquilamente para poder aclarar cualquier duda con cualquiera de nosotros. Y que esto quede abierto para que, no sé, en este momento, si no se os ocurre... A ver, perdón, ¿hay alguna pregunta más? A ver, por ejemplo, Eva pregunta, ¿sobre qué fecha se inician las clases si nos matriculamos con vosotros en el caso de preparación de secundaria? Bueno, nosotros pretendemos arrancar todos los cursos en septiembre. Los de primaria ya arrancan la semana que viene, el lunes ya tenemos grupos que empiezan. Los de secundaria, lógicamente, al no ser un año de secundaria este año, igual se retrasan un poquito más, pero es cierto que ya tenemos algunas especialidades en las cuales ya tenemos grupo para empezar, si no la primera semana, la segunda o tercera semana de septiembre. También aprovechar para los que estáis en el webinar, que sois de secundaria, para deciros que otra de nuestras apuestas clarísima, y no porque nos encante tener alumnos, que obviamente nos encanta tener alumnos, es que honestamente consideramos que la preparación en secundaria concretamente, y si no te has presentado ninguna vez, sobre todo en secundaria, que los temarios son muy extensos, conviene tomársela con 2 años, sí o sí, porque realmente en un año es muy complicado asimilar todo el temario, asimilar toda la normativa, integrarlo, y más que ya para el año que viene, o sea, para el siguiente 2025, la oposición de secundaria volverá a ser como era anteriormente, o sea, volveremos a tener supuestos prácticos, volveremos a tener programación didáctica y todo ello conlleva un trabajo muchísimo más arduo. Entonces, tomar la preparación con 2 años, pues es lo suyo.
es lo que debe ser para realmente poderla llevar de una manera fluida y asimilable. Entonces, con respecto a la pregunta que hace Eva, decirte que te sugeriría que nos llamases por teléfono mañana, preguntes cuál es tu especialidad y en función de la especialidad que te presentes, te podemos decir aproximadamente cuál es la previsión de que puedan salir grupos. Creemos que con eso te respondemos. Luego, desde el grupo Pedro Nicolás, ¿promovéis algún curso de formación? Entiendo que la pregunta que hace María José se refiere a la formación homologada que se requiere para los méritos. Si esa es tu pregunta, la respuesta que te puedo dar es que nosotros personalmente no preparamos esos cursos de formación, pero sí que te podemos poner en contacto con una empresa con la que colaboramos, que sí se dedica en exclusiva a esto. Precisamente esta mañana otra alumna ha consultado esto y te pueden dar toda la información que precises y orientarte en aquellos cursos que te pueden ser más prácticos en este momento. Creo que no nos hemos dejado ninguna pregunta sin contestar. Estoy viendo que de los primeros mensajes ha sido que no teníais alguno, que ha habido unos minutos en los que no se escuchaba nada. Bueno, espero que no se haya perdido nada relevante y como se os va a mandar mañana esta grabación junto con el documento de las 40 preguntas que se os ha prometido como regalo por asistir, pues cualquier cosa que se quede en el tintero la podéis aclarar. ¿Alguna cosa? ¿Ha habido una pregunta más? Nada más, ¿no? Bueno, pues gracias por estar con nosotros, por habernos dedicado este rato. Esperamos que os haya servido, que os haya aclarado cuestiones básicas. Y bueno, desearos eso sí, que pasa mañana es septiembre, que es como el año nuevo, porque para los docentes y ya casi para todo el mundo, el año parece que empieza 2 veces, ¿no? En septiembre y en enero. Pero en septiembre, el año, cuando comienza el curso escolar, es cuando nos ponemos las pilas y hacemos los buenos propósitos. Bueno, pues es el momento de coger este toro por los cuernos y decir, este es mi año, voy a por ello. Y bueno, si queréis contar con nosotros, pues aquí estaremos para ayudaros con todas nuestras ganas. Un saludo y buenas tardes. Vale, buenas tardes. Gracias.